¿Estamos listos? Ok. Vamos a estar hoy en la palabra del Señor y vamos a leer la porción de la palabra del Señor en Génesis 3, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Así que acompáñenme, hermanos, y vamos a leer esta porción de la palabra hermosísima que dice el Señor. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno y maravilloso. Gracias por ese tiempo que nos permites hoy venir a tu casa, Señor, a tu iglesia, a poder poner en práctica, Señor, con el servicio, todo lo que tú nos das cada día, Señor, a poder poner nuestro corazón dispuesto a tu palabra, Señor, a poder poner nuestro oído atento, nuestro corazón atento a todo lo que escrito en ella está, y poder trascender de lo que escrito está en la palabra a lo vital, Señor, a la praxis, a ponerlo en práctica cada día, Señor, con nuestra vida, con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro servicio en la iglesia, donde tú quieras, Señor. Que seas tú siempre, Señor, obrando en nuestras vidas, para que seamos sal, Señor, en medio de este mundo, Señor, tan escaso de amor, tan escaso de sabor, porque no te conoces, Señor. Que este mundo, que estas almas que todavía no te conocen puedan conocerte a través de nuestras vidas, Señor, si esa es tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, te amamos. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, si gusta, vamos a ver un poquito de este tema, que hay muchos que ya lo manejan bastante y hay otros que no lo manejan tanto. Entonces, es muy importante que podamos ver este versículo y vamos a ver un poco el contexto de la historia de lo que acabamos de leer. Cuando vamos aquí en Génesis 3, versículo del 13 al 15, que entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, ¿verdad? Eso significa que la serpiente nunca nos va a obligar a pecar, nos va a engañar. Y cuando uno cae en el engaño de la serpiente es donde uno peca. Y vemos aquí a una Eva echándole la culpa a la serpiente. Pero también un versículo atrás vemos también a Adán echándole la culpa a la mujer. Y así es el ser humano, ¿verdad? Anda viendo a quién le echa la culpa y no reconoce su error, su falla, ¿verdad? Como lo vemos aquí con Eva, que fue la que dice que la serpiente me engañó y comí. No la obligó, no fue a la fuerza, sino que siempre el enemigo nos va a engañar una y otra vez hasta que caigamos. Esa es la lucha de la humanidad contra Satanás, que la vemos aquí muy bien explicada. Y dice en el versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, ya el Señor le dice a la serpiente, que vamos a ir viendo que esa serpiente es Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua, dice la palabra, por cuanto esto hiciste, le dice el Señor, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Va siempre a haber un conflicto entre las serpientes y las mujeres. No, eso no es lo que dice, sino que lo que está hablando es de esa simiente. Y hoy vamos a ver un poco sobre lo que es la simiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente y cuál es la simiente de la mujer? Para que podamos entender esa enemistad. No significa que las mujeres todas
tienen que agarrarse con las serpientes, ¿verdad? Como tal vez algunos piensan. No, estamos hablando de aquí una verdad espiritual y vamos a ir desarrollándola poco a poco. De hecho, la prédica de hoy se llama La Simiente y vamos a ir viendo sobre esa simiente. Esta porción que acabamos de leer, especialmente el versículo 15, 3:15, se le llama el protoevangelio. ¿Habían escuchado ese término? Protoevangelio. Es el primer anuncio del evangelio, la palabra del Señor. Cuando vamos a la palabra, la primera vez donde se menciona el evangelio de nuestro Salvador, de que va a venir un Salvador, es aquí. ¿Por qué? Porque se le llama el protoevangelio. Bueno, porque nos dice, en esa porción que acabamos de leer, la maldición sobre la humanidad que está cayendo, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán y Eva, que pecaron, que fueron engañados y cayeron en el engaño de la serpiente, y por eso viene esa maldición sobre la humanidad, ¿verdad? Y también esta misma porción de la palabra nos habla de la provisión de Dios de un Salvador que tomaría sobre sí mismo esa maldición, que es esa simiente que vamos hoy a desarrollar. Por eso es que se le llama el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio, ¿verdad? La palabra hebrea para simiente significa descendencia. En hebreo, simiente o el significado es descendencia. La palabra en la etimología, simiente, que se procede del latín, sementis, siembra, semilla también se le llama, deriva también del semen, ¿verdad? Que conocemos. Semis o semilla, que es la semilla que pone el hombre a la mujer cuando queda embarazada, ¿verdad? Esa semillita con la que nacemos todos, esa semilla, esa simiente. Es decir, para que mi hijo haya nacido, primero Dios que nos da todas las menciones y todas las condiciones, ¿verdad? Pero es una simiente que yo pongo en el vientre de mi esposa y ese simiente ella queda embarazada y ahí está la simiente mía de mi hijo, ¿verdad? Y se fusiona con el óvulo de la mujer y nace ese bebé. Toda esa parte es ciencia, ¿verdad? Entonces, para que podamos ir entendiendo qué es la simiente. Por eso les dije lo que dice la palabra. Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer es que va a haber este conflicto. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Esa semilla, ¿verdad? Dice la palabra hebrea, que es traducida al español, que también eso es otra importante que lo sepamos, que en esta parte que dice, y pondré en el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dice que es la traducción al español del original hebreo, herirás, no significa de hacerle daño, sino de acechar. Eso es lo que quiere decir acechar. Por ejemplo, si vamos a Marcos 8:31, ahí vemos cómo Satanás acechó, o estaba acechando a través de Pedro a nuestro Señor Jesús. Porque el plan de Satanás no era que el Señor fuera crucificado, como algunos piensan, ¿no? Ese era el plan de Dios. El plan de Satanás era que el Señor se rindiera ante Satanás, ¿ah? Que le diera la honra y la gloria a él, que no se cumpliera el plan de Dios. Ese es el plan de Satanás. Pero el plan de Dios era la muerte y la muerte en la cruz, porque ahí iba a venir todo ese poder que el Señor nos iba a demostrar de esa salvación hacia nosotros. Por eso es que vemos ahí en Marcos 8:31 donde el Señor reprende a Pedro, porque Pedro le dice, no, Señor, no vamos a dejar que te pase esto. Y ahí es donde el Señor reprende a Satanás, no a Pedro, sino a Satanás que está utilizando a Pedro, porque Pedro tiene puesta la mirada en el hombre, porque eso es lo que quiere Satanás, que nosotros tengamos la mirada puesta en el ser humano, en las cosas del ser humano, pero no en las cosas celestiales. Y ahí es donde nuestro Señor lo reprende, ¿verdad? Por eso vemos esa acechanza que vemos acá, en el versículo 15, que dice, y herirás en el calcañar. Siempre Satanás va a querer acechar, herir, acechar todas las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que no se cumpla el propósito del Señor. Pero en el original, herir, en hebreo es acechar, en esta porción de la palabra, acechar, para que nos quede ahí
y podemos ir entendiendo un poquito más. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Estamos viendo dos simientes. Estamos viendo la simiente de la mujer y estamos viendo la simiente de la serpiente. Esa simiente de la serpiente, podemos decir que es el pecado. El pecado entra por un hombre, dice la palabra, y ese hombre es Adán. Ahí entra la simiente, el pecado. Eso es parte de Satanás. El pecado no es de Dios, sino que es de Satanás. Esa es la simiente con la que nace el ser humano. Bueno, después de Adán para acá, ¿verdad? Todos. Por eso en Romanos, lo vimos la vez pasada, el domingo pasado, todos somos pecadores. Pero una cosa es un pecador que practica pecado y otra cosa es un pecador redimido, ¿verdad? Que no practica pecado. Pero la simiente del pecado está en el ser humano. Porque esa es la simiente que Satanás quiso poner en cada uno de los seres humanos, a través de ese engaño, de abrir los ojos. Pero qué hermoso que es el Señor, porque Él nos trae la simiente de nuestro Señor Jesucristo, que es la simiente que nos da esa salvación, que es la que nos limpia de todo pecado, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando vamos y vemos esto, y vemos lo de la serpiente, podemos ver, por ejemplo, cómo, por ejemplo, Juan el Bautista le decía a los fariseos, les decía que eran una bola de serpientes, ¿verdad? De víboras. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No eran seres humanos? Sí, claro, pero estaban llenos ¿de qué? De pecado, de esa simiente de Satanás. Y así es el ser humano cuando camina en contra de Dios, cuando camina pecando. ¿Cuál es la simiente que está ahí reinando? El pecado, la simiente de Satanás. Por eso es que va a haber un conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, porque nunca van a ir de la mano el pecado con nuestro Señor Jesucristo. Si usted dice que tiene al Señor, usted no puede practicar pecado. Así de sencillo, porque aquí está escrito en la palabra. Hay un conflicto desde Adán y Eva hasta el día de hoy, no ha cambiado. Y es que nunca va a haber una comunión entre las cosas celestiales y las cosas banales de este mundo, porque son simientes totalmente diferentes. Y por eso es que Juan el Bautista le llama a los fariseos manada de víboras, ¿verdad? Dice Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os engañó? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le dice Juan. Manada de serpientes o generación de víboras, ¿verdad? Hay varias traducciones ahí. Pero sí, ahí vemos ese ser humano lleno de pecado, de odio, de ego, de envidia, que está viendo a ver qué hace mal Juan el Bautista para írsele encima, ¿verdad? Y después lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo también. Y eso lo va a hacer con cada uno de ustedes. Con cada uno de los cristianos, los hijos de Dios, van a ver el ser humano viendo a ver en qué se equivoca. Ah, ¿vio? Es que dijo mal esto, dijo mal aquello. Así no dice. Ahí no está eso. Y siempre andan buscando el pelo en la sopa. Por eso nosotros no tenemos que escuchar esos comentarios que tratan de ver cómo nos minimizan o nos critican o nos hacen sentir mal. Nosotros tenemos que poner atención a la palabra. ¿Puede equivocarse un cristiano? Sí, puede equivocarse si está hablando desde la mente, pero si usted está leyendo la Biblia, si usted está aprendiendo, si usted está hablando lo que dice en la palabra, usted no está equivocado. Usted está hablando lo que escrito está, ¿verdad? Pero muchas veces vemos a religiosos, vemos a líderes espirituales que toman lo que escrito está y agarran una porción y manipulan esa porción para decirle a usted cosas que no están ahí, cosas a su conveniencia. Y por estar poniendo la mirada y el oído en esas personas, y como dijo un versículo bíblico, ya se lo creí, cuando no es así. No es
lo que dice el hombre, es lo que dice la palabra. Por eso es importante que siempre que vayamos a la palabra, vayamos a ver todo el contexto de la palabra. ¿Qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de cuál es el contexto de Génesis, capítulo 3. Bueno, que estamos viendo de que Adán y Eva pecaron. Fueron engañados por la serpiente los engañó, Eva pecó, y después fue y embarcó a Adán también, y Adán no puso ni las manos, como dicen, ¿verdad? Pecó también. Fueron engañados los dos, pecaron, y después se dieron cuenta que estaban desnudos, y después dice la palabra que después se fueron y se hicieron ropas para tapar su desnudez y se escondieron porque vieron que Dios andaba merodeando en el jardín, ¿verdad? Y se escondieron como si Dios no los viera, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios todo lo ve. Donde usted se esconde, donde usted se meta, Dios está viendo todo lo que usted hace todos los días. Aunque esté allá en el baño con el teléfono y nadie se dé cuenta de lo que usted está viendo con el teléfono, Dios sí lo está viendo. Aunque usted esté allá metido en el carro y parqueado allá en una montaña, ¿verdad? Como hacen más de uno, se van allá al mirador con la amiga, con el amigo. Dios está viendo todo. Tal vez su familia, su ser querido no saben lo que usted anda, pero Dios sí sabe todo lo que usted tiene. Dios sabe lo que está en su cabecita, en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones. Dios todo lo sabe. Y vemos aquí como el Señor sabía, pero Él en su misericordia les pregunta, ¿verdad? Y les dice, ¿dónde están? En otras palabras, arrepiéntanse, ¿verdad? El Señor en su misericordia les da una vez y siempre nos da oportunidades a cada uno de nosotros para volver a hacer las cosas bien. Pero uno por el pecado se vuelve más bruto, ¿verdad? En vez de arrepentirse y volver al Señor y no pecar más, muchos lo que hacen es que se apartan de la iglesia, se apartan de los seres queridos, se apartan de la palabra del Señor, porque empiezan a meterse poco a poco, la simiente de la serpiente en sus vidas. Es una realidad, hermanos. Una simiente que termina haciéndonos mucho daño. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, ese pecado que estás metiendo con ese engaño, a la simiente suya, a la simiente de la mujer. Esta simiente es Cristo. Y es la que vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo. Esta, dice la palabra, te herirá en la cabeza. ¿A quién? A esa serpiente. La va a herir en la cabeza. ¿Quién? Cristo. Y tú la herirás en el calcañar, y tú vas a estar todo el tiempo viendo a ver cómo acechar, cómo destruir los planes de Dios, cómo seguir engañando para que no se cumpla el plan que escrito está. Esto que estamos viendo aquí es algo que iba a pasar ¿cuándo? Cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo cumpliera con todo como escrito estaba. Porque desde Génesis estaba escrito que iba a pasar lo de la crucifixión. Aquí está todo el Evangelio, desde el puro principio. Por eso se le llama el protoevangelio. Entonces, volviendo otra vez a lo que estábamos explicando, vemos muy claro que la simiente de la serpiente es el pecado, es Satanás. Esa es la simiente, ¿verdad? Y la simiente de la mujer es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que derrotaría a la serpiente antigua en la primera. Una buena noticia que el Señor nos da aquí. Después de esa caída de Satanás. Ahí fue donde quedó totalmente destruido Satanás. Que sigue engañando, sí, sigue engañando. ¿Por qué? Porque ya perdió. Y porque ya no tiene tiempo, le queda muy poco tiempo para ser completamente destruido, desechado. Pero ya él perdió, ya él sabe que perdió. Y nuestro Señor ha triunfado. Y los que estamos en el Señor, caminamos en esa victoria que el Señor nos da. Amén. Vamos a Génesis 22:18. Dice Génesis 22:18, la promesa que Dios le recalca una vez más a Abraham, y vamos a ver sobre esa simiente que estamos hablando.
Dice Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, le dice el Señor a Abraham. ¿En quién? Dice, en tu simiente. En el hijo que Abraham iba a dar. ¿Ves? En ese. No era en ese hijo de Abraham. ¿Cuál fue el hijo de Abraham? ¿De dónde va a venir esa simiente? Isaac. Entonces la bendición no iba a venir en Isaac, sino que iba a ser parte de la genealogía de nuestro Salvador, ¿verdad? Por eso dice en la simiente, porque Abraham tuvo 2 hijos. Tuvo a Isaac y a Ismael, ¿verdad? Entonces, no estaba hablando de lo que Abraham podía hacer como ser humano, sino que está hablando de la promesa de Dios, de esa simiente que iba a ser nuestro Señor. Y aquí es donde el Señor otra vez vuelve y nos dice, y nos recalca, ¿verdad? En la palabra hacia Abraham, en tu simiente, es decir, a través de tu genealogía, ahí pondré yo a ese Salvador, a esa simiente, donde serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, porque Abraham obedecía al Señor en lo que él le decía. Hechos 3:25 dice, vosotros sois hijos de la promesa, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí otra vez en Hechos nos dice la palabra, ¿verdad? Que todos estos a los que se les está predicando son hijos de los profetas, son hijos de los judíos, los que hablaron en la antigüedad y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Es decir, le está hablando a los judíos, a los hebreos. Y aquí es donde vuelve a recalcar que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, del pueblo judío iba a venir el Salvador, la simiente que es Cristo, porque no hay otra simiente que no sea Cristo. Gálatas 3:16 dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿verdad? A Abraham y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, o todos los hijos que tuvo Abraham, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí otra vez nos vuelve a decir la palabra, en Gálatas 3:16, que esa simiente es Cristo. No los hijos que tuvo Abraham, porque Abraham tuvo muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos juntos al Señor. Esa es la canción, ¿verdad? Todos los hijos que tuvo Abraham después. No. Lo que está hablando es de esa simiente que es uno, y es Cristo. Y aquí lo podemos ver en Gálatas otra vez. Gálatas 3:16. ¿Cuál es la simiente? No es el hijo de Abraham, es Cristo, que iba a venir a través de esa promesa dada a Abraham y que a través de esa genealogía iba a venir nuestro Salvador, porque el Señor lo dijo desde Génesis, lo vuelve otra vez a decir con Abraham, y muchos años después viene nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor cumple sus promesas en el tiempo establecido para Él, aunque nosotros no entendamos. Y a veces los problemas se agravan y la situación se pone terrible y no sabemos por qué estoy pasando por ahí. Pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? ¿O por qué a mí no me pasó? ¿Por qué le pasa a él? ¿Y por qué? Si yo lo amo, si yo lo quiero. Pero déjeme decirle que no es lo que usted quiera, lo que usted desee. Porque eso los va a llevar a la ruina. Porque la simiente del ser humano viene con una simiente pecaminosa, ¿verdad? Del engaño. Es la simiente en Cristo en nosotros. Esa es la voluntad que nosotros tenemos que seguir, la del Señor. Porque esa es perfecta y porque Él tiene los tiempos establecidos. Imagínense que Abraham se hubiera puesto a discutir con Dios, pero es que me falló Ismael, Señor, pero es que vea los nietos que tuve, a Jacob y a Esaú, cómo se agarraron y pelearon. No, Abraham tenía muy claro que las promesas de Dios se cumplen y él ni las vio cumplirse. Bueno, algunas sí, pero no esa que estamos hablando ahorita. Esta la vieron cumplirse después, el pueblo judío, ¿verdad?
y nosotros. Por eso nosotros tenemos que entender que es en el tiempo del Señor y que esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. No simientes, no por los hijos, no por los hombres, sino porque es la promesa de Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador. La simiente. No fue Adán el que puso esa simiente en Eva, ¿verdad que no? Dice, es que la simiente que va a estar puesta en la mujer. Entonces fue los hijos que tuvo Adán y Eva. No, nada que ver. No es lo que Abraham haga. No fue José el que le puso una simiente a María para que naciera Jesús, ¿verdad que no? Si no, el Señor hubiera dicho desde Génesis, en la simiente de Adán. Porque Adán pone la semillita, como yo puse la semillita de mi esposa para que nacieran mis hijos. Y cada uno de los papás acá, en cada una de las esposas, ¿cierto? Pero la palabra no dice nacimiente de Adán, dice la simiente de ¿qué? De la mujer. Y la simiente que va a estar puesta en la mujer. ¿Quién puso la simiente en la mujer? El Espíritu Santo. Fue el que puso esa simiente en María. Por eso el Señor no tiene nada que ver con el hombre. No tiene nada que ver con esa simiente del pecado que está desde Adán. Por eso el Señor hizo ese milagro tan maravilloso de que María estuviera embarazada por el poder de Dios, porque es la simiente de Dios directamente, y ese es Cristo, limpio, sin mancha, y así limpio, sin mancha, sin ninguna intercepción del hombre, sino que es Dios actuando en el hombre, como siempre, y así llegó y sufrió por cada uno de nosotros. Y murió y fue crucificado por cada uno de nosotros. Qué bello que es Dios, ¿verdad? Todo lo que hizo por cada uno de nosotros, sin Él haber hecho nada malo, siendo perfecto, sin mancha, la simiente. Sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí vemos también que escuchamos mucho de líneas doctrinales, es que vivimos por la gracia, no por la ley. Otros dicen que viven por la ley, no por la gracia. Otros por la ley de Cristo, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que Cristo fue nacido en la ley, cumpliendo la ley, y cumplió toda la ley. Pablo explica la función de la ley con relación al cumplimiento de la promesa de la simiente. Dios dio la ley, por un lado, ¿para qué? Para que se pusiera en evidencia la maldad del hombre, lo mal que nosotros actuamos si no tenemos a Dios, porque tenemos la simiente mala, ¿verdad? Y por otro lado, para destacar la santidad de Dios. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ley? No sirve. No, aquí no dice que la ley no sirve, sino que fue puesta a causa de el pecado, porque cuando no había ley no se podía decir que era pecado. Entonces se pone la ley para que veamos lo mal que estamos y que no podemos cumplir esa ley a cabalidad si no tenemos a nuestro Señor. Solo Él, teniéndolo a Él, es la única forma que podemos caminar cumpliendo la ley. El Señor no vino a desechar la ley, vino a enseñarnos a nosotros que Él es el cumplimiento de la ley y que si lo tenemos a Él, estamos cumpliendo con la ley. Si lo tenemos a Él, si lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas, antes que al trabajo, antes que lo que comemos, que lo que hablemos, si lo ponemos a Él en todo, estamos cumpliendo, en todo. Todas las decisiones, la corrección de nuestros hijos, los trabajos, los negocios, donde vayamos, la empresa, lo que vayamos a ver, nuestra salud, las medicinas que tomamos, todo, si lo ponemos a Él en primer lugar, estamos cumpliendo la ley.
El problema es que el ser humano a veces llama a Dios o pone a Dios en algunas cosas y en otras no me acordé y me voy y hago las cosas a mi manera. Y después cuando le va mal, ahí sí corre a ver quién lo ayuda. Todos ayúdenme porque estoy mal. Ya no sé qué hacer. Pero tomaste la decisión de poner a Dios en todo, en todas tus cosas. Es que en todo, hermanos, hay que poner a Dios en todo, hasta en lo más mínimo. O sea, para tomarse una tacita de café. Me acuerdo cuando yo empecé en el cristianismo y llegó un amigo pastor y me llevó a un restaurante a comer. Bueno, fuimos a conversar, no a comer, a conversar. Y pedimos unas bebidas, siempre me acuerdo. Y llegaron las bebidas y yo ¿verdad? Como el más simplón de todo, ¿verdad? Agarré y puse la pajilla y nada, me tomó el fresco y él me un momentito. Y me agarró las manos y dice, vamos a darle gracias a Dios. Algo tan simple, ¿verdad? Pero es que así es. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo, hasta para tomarse un vasito de agua, levantarnos en la mañana, ¿ah? Para venir, para montarse el carro, para ponerse los zapatos, para todo. Hay que darle gracias a Dios. Para empezar aquí a servirle al Señor en la iglesia, los que están sirviendo, hay que darle gracias a Dios. Cuando usted sale de aquí, tiene que darle gracias a Dios porque pudo escuchar todo el mensaje. ¿Ah? A veces yo soy uno que a mí me cuesta un montón, me duermo y todo, y estoy batallando ahí con el sueño, ¿verdad? Hay unos que somos muy dormilones en las prédicas, pero en la casa no se quieren dormir. Acá me hay otros que en las casas son muy dormilones, pero aquí en la enseñanza están bien despiertos, ¿verdad? En todo hay que darle gracias a Dios, en todo, porque Él es maravilloso y porque Él es el que nos da fuerzas para aguantar, para estar despiertos, para tener energías. Él es el que nos permite dormir, y se los digo porque todos estos días hemos tenido una ternera ahí que bueno, no nos ha dejado dormir. Ahí en la casa están haciendo una subasta de ganado, entonces hay muchos terneros y les quitan a la vaca, ¿verdad? Entonces pasan toda la noche llorando, pidiendo a la mamá, ¿verdad? Y entonces mi esposa y yo, ya hasta que estamos medio chiflados de escuchar al ternero. Pero Dios nos permite dormir y descansar y levantarnos en la mañana y seguir escuchando a los terneros ahí, ¿verdad? Por eso en todo tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios es el que nos sustenta. Por eso es que tenemos que tener esa simiente de Dios, que es Cristo en nuestras vidas. Nuestro Salvador fue nacido de mujer bajo la ley, dice la palabra, para redimirnos y hacernos hijos y herederos de Dios. Y eso lo podemos ver en Gálatas 4, del 4 al 7, que es lo que les estaba comentando ahorita. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando fue el tiempo establecido de Dios, que naciera nuestro Señor Jesucristo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No dice nacido de la simiente de un hombre, ¿verdad que no? No, otra vez nos vuelve a recalcar, nacido de mujer. Esa simiente fue puesta en la mujer, en el vientre de la mujer, sin ninguna ayuda del ser humano, del hombre. Dice, y nacido bajo la ley, según la ley establecida por el mismo Dios, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, de ser hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos de Dios, dice la palabra, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Así que ya no eres esclavo de esa simiente de Satanás. Ya no eres esclavo del pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Si no, dice la palabra, hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso que es nuestro Señor. Nos permite hoy ya no ser esclavos del pecado. Nos permite hoy ya no ser esclavos de esa simiente que Satanás con su engaño metió en Adán y Eva y nos traspasó toda la humanidad. Hoy ya no somos esclavos cuando tenemos la simiente de Cristo. Por eso es que va a haber un conflicto todo el tiempo y por eso ese viejo hombre siempre
va a querer levantarse y hacernos daño, levantarse y hacernos pecar. ¿Por qué? Porque esa simiente está en conflicto contra la nueva criatura, esa nueva criatura que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ese Señor es el que ha hecho todas las cosas. Aquí usted no está en la iglesia porque usted es muy cargue, porque usted es muy valiente. O porque usted es muy cargue, porque tiene carro, porque tiene plata, porque tiene trabajo. O porque usted es el mejor cristiano del mundo. Usted está aquí en esta iglesia hoy escuchando la palabra de Dios porque la simiente de Cristo está en usted y lo ha traído aquí. Y si todavía no tiene la simiente de Cristo y vino de casualidad, por accidente, porque lo trajo a la brava la esposa o el esposo, déjeme decirle que es la oportunidad para tener la simiente de Cristo y dejar de ser esclavo de la simiente de la serpiente. Es un conflicto en el que va a vivir toda la vida el cristiano hasta que Cristo venga por su iglesia, por los que guarden la palabra del Señor, por los que no manchen sus vestiduras y estén limpios para ese día, que cada día está más cerca. Cada día está más cerca. Ayer veía una historia, ayer veía una noticia muy triste, ahí en Quepos, donde nosotros tenemos allá la propiedad, donde salieron ahí por las noticias en Quepos y todo, una ferretería donde nosotros compramos la mayoría de las cosas ahí de los apartamentos y cerrada toda la calle porque a dos muchachos de ahí de la comunidad los balearon y los mataron ahí en el carro, ¿verdad? Entonces fue una cosa terrible, donde se ven las cámaras y están ellos ahí parqueados hacia un lado y ahí los mataron, ¿verdad? Y la gente viendo y subiendo ahí las fotos y el show y todo, ¿verdad? Lo terrible es que así está la humanidad de mal. La humanidad cada vez está peor. Una noticia que uno se impacta y dice, pero ¿cómo es posible a la luz del día, 11 de la mañana, que lleguen y maten a 2 personas ahí en un carro que estaban parqueadas al frente de una ferretería? Por sicario, por sicariato, narcos, qué sé yo no sé por qué será, pero los mataron, no creo que porque sean buenos, ¿verdad? Los mataron porque el que los mató está con esa simiente de Satanás. Y los que estaban en el carro, lo más seguro también, no sé. No creo que por angelitos, ¿verdad? Pero así está la humanidad, terrible. El que nos hizo el daño a nosotros en la propiedad, hoy me escribió en la madrugada otra vez, pidiéndome un simpe. Que así está la gente, ¿verdad? De mal. Hacen el daño y sienten como que es lo normal. Nos contaron también de una niña que conocimos, que la mamá se desvió totalmente, pero una cosa terrible, que hasta prostituyendo a su hija y todo. Una niña de la edad de mi hija, que nosotros conocíamos, pequeñita. Cosas pero terribles que uno dice, pero ahí a la par de nosotros. Y uno dice, pero, y un lugar que es muy tranquilo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que vivimos allá en no sé dónde, no voy a decir nombres, pero esos barrios bravos, ¿verdad? Calientes, no. Lugares tranquilos, lugares turísticos. Ya me imagino cómo debe estar en esos lugares bravos, como dicen, ¿verdad? Pero es que la maldad cada vez está peor, porque la simiente de la serpiente, ahí está. Y esa es la que se alimenta, y esa es la que el ser humano pasa alimentando. Con el TikTok, con el reggaetón, con la pornografía, con la violencia, con toda esa porquería, ¿verdad? Con ese alimento carnal, es que pasa el ser humano. Toda la parte sexual, toda la parte de la envidia, el chisme, la avaricia, es una cosa desastrosa. Se le quiebra una uña y ya, me empiezo a apartar y apartar del Señor. ¿Ah? Se dobló un dedo, como Meli, que se quebró un dedo, ¿verdad? La vez pasada, y me aparto del Señor. No, Meli, la vamos a perdonar. Pero Meli, fue un día que no vino que estaba mal, pero después vino. Pero sí, eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que usted por cualquier cosita se aparte. El enemigo quiere que nosotros no vayamos a predicar a las calles. El enemigo no quiere que uno vaya a los centros de restauración a predicar. Que no venga aquí a la iglesia a predicar. Que no venga a servir al Señor. Que no vayamos a recoger víveres. Eso es lo que quiere el enemigo. En el caso mío, ¿verdad? En el caso de cada uno de ustedes,
ustedes sabrán qué es lo que el enemigo no quiere que ustedes hagan. Usted se mete más en las cosas del Señor, se le jode el carro, se le jode la moto, la bicicleta, el llavín, el perro se enfermó, todo empieza a dañarse, todo empieza a destruirse. Y usted dice, ¿pero qué es lo que está pasando? No está pasando nada, es parte de la vida. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Por más problemas de salud, por más problemas económicos, por más problemas de ansiedad, no está pasando nada. Usted está en el Señor. Tenga su tranquilidad, su paz que el Señor le está dando. Eso es lo más importante. Pero lastimosamente, la mayoría hoy de cristianos están cayendo en el engaño de Satanás. Están dejándose influenciar por el enemigo. Y están cayendo en esos problemas, en esos afanes del día a día. Y cuando se dan cuenta, están apartados del Señor. Y cuando se dan cuenta, esa simiente del Señor ya no está. Porque nunca va a haber una armonía entre la simiente del Señor y la simiente de este mundo. Es algo que tenemos que tener claro, hermanos. El ataque es cada vez más fuerte, cada vez más directo. Ustedes quieren ordenar su vida en la casa, todo va a estar más fuerte. Todo se va a agravar más. ¿Pero por qué? Porque así es parte. El enemigo no quiere que ustedes ordenen su casa. Dios quiere ordenar sus vidas, sus finanzas, su matrimonio, sus hijos, su crianza. Eso es lo que quiere Dios, el enemigo, ¿no? Cuando ustedes empiezan a buscar ese orden, el enemigo les va a poner una y otra traba. Es más, yo he escuchado donde le dicen a uno, es que ya no sé qué hacer. Siga Dios. Sí, pero es que ya no sé qué hacer. Siga Dios, ¿verdad? Siga Dios. Es que yo no le voy a decir otra cosa que no siga Dios. Es que siempre me sale con lo mismo. Me decía un día un muchacho y me dice, yo sé que usted me va a decir que tengo que seguir a Dios. ¿Y qué le voy a decir? Que me siga a mí. Cuando estoy lleno de defectos y problemas. Y soy una persona que estoy dejándome guiar por el Señor porque soy un imperfecto, porque soy una persona lleno de un montón de imperfecciones. Y que sé que tengo que cambiar muchas cosas y que tengo que morir a un montón de cosas. Que tengo mucha tierra por conquistar. Entonces yo no voy a decirle a usted que me siga a mí. Yo le voy a decir que siga a Cristo, porque ese no va a fallar. Porque esa es la simiente que ocupamos, no la simiente mía en usted. Yo no ocupo la simiente de mi esposa en mí. ¿Ah? Yo no ocupo la simiente de Felipe en mí. No, de Félix. Que yo le digo Félix a Felipe. Por aquella. Ya Ricardo digo Felixito. Entonces, eso es otro tema. Para que se les baje un poquito ahí. Pero, hermanos, yo no ocupo la simiente de ninguno de ustedes, ni ustedes ocupan la mía. Ustedes ocupan la simiente de Cristo, es la que ocupamos. Es la única que nos va a salvar. Por más desastre que usted esté viviendo en su vida, busque a Cristo en todo, todos los días. Y Él es el único que nos va a poder sustentar. Yo he estado a punto, vean, si yo les contara a ustedes cuántas veces he estado a punto de perder las propiedades, ¿verdad? Ahí les puedo enseñar correos, hermanos, podemos sentar un día y no termino de enseñarles correos. Vean, el año tal, que vamos a perder la propiedad, que esto, que lo otro. Y hoy, mi esposa y yo le decía a mi esposa, mamita, vea, el Señor nos tiene todo ordenado, porque ese es Dios, porque no hemos dejado de creer en Él. Es lo más importante. Aunque en aquellos años yo les podía decir a ustedes que sentía que no tenía otra salida y que no podía dormir y que padecía de mucha ansiedad y las piernas me las iba a despedazar porque yo me rasco mucho las piernas, ¿verdad? Entonces me hace una alergia ahí de esa ansiedad y iba donde dermatólogos y tratamientos y todo, pero en realidad lo que yo tenía que era buscar a Dios y Dios me ha ido quitando todo eso, todos esos problemas. Claro que a veces queremos que nuestros hijos estén aquí cuando yo digo que nuestras parejas, ¿verdad? Que nuestros papás estén aquí, le entreguen su vida al Señor. Sí, claro, ese es el anhelo. No solo el anhelo suyo, es el anhelo del Señor. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven. Ese es el anhelo de Dios.
Pero nosotros no podemos ayudarle a Dios porque no somos más que Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios, en la simiente perfecta que es Él, para que Él nos enseñe cómo es, para que Él nos diga por dónde ir, en qué momento movernos. Y así es como tenemos que caminar cada día, no esperando el mañana para buscar a Dios, no esperando mañana o el domingo para ir a la iglesia, buscarlo a Él todos los días, como si fuera el último, como si hoy fuera el último día de su vida, porque usted no sabe si va a seguir viviendo hoy. Para morir hay que estar vivo, nada más. Y todos aquí están vivos, ¿verdad que sí o no? Que está ya dormido, está vivo, sí está vivo, ya lo vi. ¿Okay? Todos estamos vivos, todos somos candidatos a morir. Pero si nosotros tenemos al Señor, el morir es ganancia, dice Pablo. El morir es ganancia. Ya me voy con el Señor de una vez. Eso es lo más importante. Es la simiente que nosotros tenemos que anhelar, tener siempre en nuestras vidas. Y que esa simiente, esa semilla, hay que abonarla todos los días para que crezca en nosotros, para que desarrolle esas raíces y empiece a dar esos frutos de cristianos. No puede ser un cristiano que tenga 20 años, 15 años y siga siendo el mismo, o siga dando los mismos frutos ahí, así, ¿cómo se llama? Como pasa, así todos arrugadillos, y como está el palo mío jocote, que hay unos jocotillos ahí todos chiquitillos, pero está empezando, la primera cosecha, está empezando, tranquilos, todo va a salir bien. Van a ser esos jocotes como los aguacates, pero para que vean. Pero eso tiene que ser porque usted lo abone, porque usted lo cuide, porque usted cuide su relación con el Señor, esa simiente que está en usted, para que crezca y dé buenos frutos. Si usted tiene 10 años y usted sigue dando los mismos frutos, o casi nada de frutos, y más bien lo que se le está saliendo son obras de la carne, o frutos de la carne, que le digo yo, ahí es donde está el problema. Porque la simiente que está en usted, la semilla que está en usted, no es del Señor. Y ahí hay que proceder a un arrepentimiento, a que el Señor limpie todo de usted, porque no hay comunión entre una y la otra. De dos fuentes, de una misma fuente, ¿verdad? No pueden salir dos tipos de agua. No pueden salir cosas de Dios y cosas del mundo. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia siempre. Porque la derrota que trae Cristo a Satanás, la trae para su iglesia también. Porque Él venció y en nosotros nos hace más que vencedores, dice la palabra. Nosotros mismos vamos a destruir esa simiente de Satanás que está en nosotros. Hay que destruirla todos los días. Y el Señor nos da ese poder para hacerlo. Eso es parte de lo que dice la palabra. Romanos 16:20 dice la palabra: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Los pies de quién? De la iglesia, de nosotros, de sus hijos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Señor destruye a Satanás. No podemos dejar que Él nos venga a destruir a nosotros cuando ya el Señor lo destruyó y nos da a nosotros, nos capacita y nos da ese poder de tenerlo a Él y de nosotros destruir ese pecado todos los días. Hermanos, no juguemos con fuego. Pecado, les puedo hacer una lista de pecados si quieren. Pecado no es solo robar o mentir o idolatría. Fornicación. Claro, suenan muy fuertes. El pecado está en la incredulidad también. El pecado también está en el egocentrismo, en la avaricia. El pecado está en querer ser que es doña toda, como decimos aquí en Costa Rica. En ser frío, en no dedicarle tiempo a los hijos. En no dedicarle tiempo a la esposa, al esposo. Eso es pecado también. Y estamos así de pecar cada uno de nosotros.
porque nos dejamos llevar por el corre-corre todos los días. Nosotros tenemos que sacar tiempito para amar a la familia, para compartir de la palabra. Es importante que aprovechemos los tiempos, porque los tiempos cada vez son más cortos. Amén. Pónganse de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque siempre, Señor, nos llamas tu palabra, Señor, y nos dices cómo estamos, para dónde vamos, qué estamos haciendo. Señor, cada uno de nosotros, Señor, venimos hoy a ti, Señor, con corazones rendidos, entendiendo, Señor, que te hemos fallado muchas veces, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestros ojos, con nuestra boca, nuestras manos. Te hemos fallado, Señor. Le hemos dado la espalda al necesitado. Hemos maltratado a nuestros seres queridos en la casa. No les hemos dado ese tiempo que merecen, Señor. Ese tiempo de calidad en ti. Señor, te hemos fallado muchas veces, Señor, en ese tiempo de oración. En ese tiempo de escudriñar tu palabra, Señor. En ese tiempo de meditar, Señor, en esa vida hermosa que nos has dado, Señor. Te hemos fallado tantas veces, de tantas maneras, que queremos venir aquí, Señor, y decir que te amamos, que somos tus hijos, pero en realidad, Señor, te hemos fallado. Muchas veces te hemos fallado, Señor. Queremos tus beneficios, queremos tus bendiciones, pero nosotros, Señor, hemos desobedecido muchas veces, Señor. Porque nos hemos ido acostumbrando a los afanes, nos hemos ido acostumbrando a nuestras fuerzas, a nuestros títulos, a nuestras capacidades. Nos hemos ido acostumbrando, Señor, a este mundo. Y eso está mal. Eso está mal, Señor. No podemos seguir así, Señor. No podemos seguir a medias, buscando agradar al hombre y agradarte a ti, Señor. Porque esa simiente tuya, Señor, está totalmente en contra de la simiente de este mundo, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos si hemos hecho, Señor, lo indebido, si hemos pensado muchas veces mal, Señor. O si muchas veces hemos pecado, Señor, en desesperación, buscando ayuda, sabiendo que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro ayudador. Perdónanos, Señor, porque muchas veces como seres humanos hemos fallado, Señor. Pero hoy venimos ante ti agradecidos por tu palabra, por tu consejo, por enseñarnos, Señor, que nuestro único bien está en ti, Señor. Que tú eres el único que nos puede sacar de ese enredo. Que tú eres el único que nos puede ordenar nuestra vida. Que tú eres el único que nos puede sanar nuestra enfermedad, nuestras heridas. Que eres el único que nos puedes proveer. No tengo que buscar que alguien me provea nada, ni que me sane nada. Solo a ti, Señor. Al único y verdadero Dios, Redentor, Dios soberano, misericordioso. Gracias, Padre Santo. Gracias por amarnos tanto,
Gracias por insistir tanto, Señor, en llamarnos con tus cuerdas de amor. Gracias. Por eso venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón. Que nos perdones, Señor. Arrepentidos de haber caminado en contra tuya. De haber muchas veces no creer 100% en ti, Señor. Perdónanos. Arrepentidos, Señor. De esas malas decisiones que hemos tomado sin tomarte en cuenta. Perdónanos, Señor. Yo sé que hoy tenemos que pagar un precio por eso que hicimos. Pero todo es según tu voluntad. Que se haga como tú quieras, Señor. Que paguemos ese precio que tú quieras. Porque sabemos que nunca se va a comparar al precio maravilloso que tú pagaste por cada uno de nosotros para redimirnos, para limpiarnos, para perdonarnos y darnos una nueva vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Vamos a aprovechar esta oportunidad que nos has dado, Señor. Bendito seas. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso.